del cielo. Díselo al Señor, que su lluvia caiga en esta tierra. Reverdécela, Señor, porque tú eres mi Dios y yo soy tu sierva. Aleluya. La iglesia es la sierva de Dios. Díselo al Señor, que llueva, que llueva. Díselo al Señor. Díselo al Señor. Clama y ruega, vive Cristo, alábale, adórale a Cristo, porque la iglesia de Dios es joven, es reverdecida, es florecida, y ella está cantando, porque ella no se devuelve como la de Maús. Ella sabe que su Redentor vive. Rakataba y Shamakai. Oh, haz llover, díselo. Abre las puertas del cielo, Señor. Sí, Señor. Riega tu tierra, oh, con tu amor. Oh, Señor, haz llover. Díselo al Señor, que llueva. Abre las puertas del cielo. Díselo, repíteselo. Y damos gracias al Señor por esta su palabra. Damos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Grande es el Señor. ¿Sabes? Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Y tan es posible que hoy estamos celebrando vida. Y aunque no sabemos cómo, Dios nos dice: sal, avanza, ve, yo te envío. Y Abraham salió sin saber cómo. Abraham salió en un momento que él no sabía que lo que tenía que hacer. Se metió en un video. Pero le damos gracias al Señor, que más grande es al que tú y yo servimos. Amén. Porque Dios abrió camino para nosotros. Él fue el que lo hizo. Así que nosotros estamos aquí dando la gloria a Dios esta mañana. Primeramente porque nosotros estamos al servicio del reino universal, del reino eterno. Amén. Le damos gracias al Señor. Vamos adecuando aquí el celular. Le damos gracias al Señor por todo esto. Una palabra que el Señor me regala hoy y que nosotros tenemos que saber es que hoy nosotros tenemos que estar gozosos, porque muchos lloran la muerte. Los de Maús se murió la promesa, el profeta, lo mataron, pero Jesús les alcanzó y los trajo a casa. Y lo que Dios nos mandó a nosotros es que hay muchas personas como los de Maús que un día estuvieron con el Señor, conocieron, pero se devolvieron. Y hoy el Señor nos dice que aunque tú no puedas ver, el Señor está orando, porque nada es imposible para Dios. Dios lo envió, Dios le respalda. Lo que Dios envía, Dios lo respalda. Amén. Entonces, hay una parte que dice, lo que el Señor busque, que las obras tuyas y las mías sean agradables a Él. Dice Eclesiastés capítulo 9, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría al corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Qué bonito es aquellas personas que saben que ante la presencia de los ojos de Dios es agradable, porque buscaron agradar a Dios. Y hay una obra de amor que amó tanto nuestro Padre, que hizo cosas maravillosas. Y aunque el mundo no sabía qué estaba pasando, hoy es un día nuevo para que Dios haga cosas nuevas en nuestra vida. Y Cristo fue el pacto nuevo, renovado de Dios, para que hiciera llover nuestra tierra con las promesas y hacerlas vivas, recordándolas, porque nuestro Padre es fiel y verdadero. Hay una palabra que está en Isaías, vamos a buscar Isaías un momentico. Isaías 43, no sé si escuchas bien, me comentas.
Dice aquí, dice lo siguiente. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, sois tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Dios indetenible. Dios es un Dios indetenible. Dios no se va a detener por cosas, porque Él es fácil quitar, abrir un mar, ponerle límite a mar, poner un límite a todo. Pero algo estaba pasando. Él estaba abriendo un camino donde no lo había, ¿sabes? Yo estaba meditando la parte cuando salió a Adán y Eva, y el Señor puso sus espadas para que no pudiera pasar más sus espadas de mayor alto rango de custodia de las puertas del Edén, para que ninguno volviera a pasar por allá. Amén. ¿Qué pasa? Estaba analizando y pensando que entonces el hombre quedó en este mundo, y el que ministraba los aires y decía yo soy el rey del mundo, voy a hacer lo que quiera, no supo, era que Dios no se olvidaba de su promesa y que éramos hijos de Él. Amén. Entonces nuestro Padre preciosamente abrió camino donde no había. Y mandó a Abraham por la fe, nos multiplicó como un linaje, porque nosotros somos la única nación diferente a las otras. Los hijos de Dios representamos un reino universal con una promesa de Abraham que creyó. Luego nos multiplicó y nos hizo como las estrellas de la sierra y como la arena de la orilla del mar. Pero estábamos acá. Y el Señor conocía el corazón, porque Adán conocía, por eso el Señor, por eso es que Moisés compone el Salmo 32. Yo te voy a hablar de Jesucristo, pero te quiero hablar de un poco de la meditación de ayer a hoy que me atrae. Entonces, no había un camino, siempre el Señor restaurando, un tiempo que se callaba, otro tiempo que respondía cuando se levantaba uno y creía a Dios y volvía, pero hubo un tiempo donde los cielos se callaron y Dios no tuvo más comunicación. 400 años. 30 años demoró para sacar un pueblo de escritura. Como también 400 años pasaron hasta que hubo un verdadero adorador llamado Zacarías. Y ahí dice en Lucas 1 por qué lo escoge. Amén. Y como nunca había escuchado a Dios, dudaba. Pero Dios iba a usar esa casa para tener un abrebrechas. Dios me la bendiga, Pastora Mari, María Isabel Ariza, Iglesia Jesucristo, la verdadera luz del mundo, en Argentina, Glebo, Argentina. Qué cielos hermosos. Y entonces estaba mira la reflexión. Yo estaba meditando y sí, nosotros no podemos volver por la puerta del Edén, del paraíso, ¿cierto? Y miraba entonces que Dios ya mirando, se me va, la promesa se la dice a Abraham, mi promesa está orada, está sellada, y entonces el enemigo me la está reteniendo. Este pueblo no me busca de corazón, me habla de mí de su boca, como estaban los de Zacarías en Lucas 1, iban a él, ofrecían, pero el incienso no llegaba al cielo. I love you too. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Dios también calla. Y ese espacio Dios estaba preparando algo. Un verdadero adorador. Pero Dios lo creó, lo hizo porque consiguió unos lomos benditos y un vientre bendito de la octava orden de Abadías, llamado Zacarías. Yo te voy a contar esta historia de la meditación que tenía desde ayer ahora. Y Dios siempre va a abrir un camino donde no hay para su pueblo. Abrió muchos caminos con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Israel, con los profetas. Pero también con Moisés, luego con Josué, con David y con todos los hombres de la fe. Pero tenía que haber uno que tendría que ser perfecto. Y no hay otro perfecto que él, por eso tenemos que seguir a Jesús para llegar a esa estatura. Amén. Pero acuérdate que la puerta estaba cerrada. Por ahí no vamos a pasar nunca más. Nosotros tenemos que subir de donde Dios viene. Porque Jesús vino del cielo. Él subió, Él bajó, pero también subió. Pero yo quiero hablarte antes de la meditación. ¿Por qué? Porque medité. O sea que no hay puerta para ir al cielo de mano de hombre. Solo Jesús es el pasaporte para ir a casa. Y Él tuvo que pagar un precio haciéndose pequeño.
despojándose para mostrarnos el camino. Jesús se hizo un siervo, pero no se olvidaba quién era, porque él se hacía respetar quién era. Pero él trató de ganar gentes, el corazón, transformar corazones. Y él comenzó a regar la tierra con el amor del cielo. Las compuertas estaban abiertas, regando con enseñanzas, con milagros, con predicaciones, con misiones, con movimientos, llamando a uno por uno. Acuérdate que llamó casas, uno por uno representaba, los dos representaban una casa. Amén. Y también llamó a 70, 72, vemos a los de Maús, vemos tantas cosas en el Pentecostés, vemos todo lo que pasó, pero vuelvo otra vez a la meditación. Amén. Y vamos mirando que esa obra de amor se veía, pero los que no querían ver eran ciegos, se lo digo, espirituales. Y Jesús no luchó contra ellos, Jesús hacía la obra, porque esto es para el que cree, porque para el que cree nada es imposible en el nombre poderoso de Jesús. Pero él tenía que abrir brecha, porque estábamos separados del cielo. Cuando Dios llama a Zacarías e Isabel, esos varones de Leví, de la tribu sacerdotal, de la 8ª orden, él estaba preparando un tiempo por amor a una promesa jurada a Abraham. Esa promesa jurada nos ha sostenido a ti y a mí hoy. Y entonces preparó a Juan el Bautista para que abriera un camino para el que había de venir. Y así es la iglesia, prepara un camino para que ese que va a llegar al corazón de las almas cautivas, de ciegos, de sordos, de mudos, de pobres, de prisioneros, había que preparar un camino para esa llegada. Y Dios preparó un manto que no temía al tiempo de oscuridad, porque la luz, él veía la luz, él estaba en el desierto, pero sabía que venía uno que abre brechas. Y entonces la meditación que te estoy hablando, ¿verdad? Y miro que nosotros no podemos volver atrás. Al Génesis 1, de la cerrada, nada. Dios nos dio un pacto nuevo, un lugar nuevo. Y envía a uno que prepara, pero luego Jesús viene y dice, el tiempo se ha acercado, el cielo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete. No dijo otra cosa, lo mismo que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el cielo envía a Jesús, es para arrepentimiento, para volver a casa. ¿Por qué? Porque el que se cree que no es pecador, hermano, hay que mirar todos los días cómo nos toca. En mi caso, me toca todos los días acudir al Señor para sujetar la carne, Rakataba y Shabakar. Porque aún a Jesús lo trató de tentar en el desierto y también en el camino a la cruz, para que no fuéramos tú y yo, pero porque el único camino, Bicho Rocotoy, que debe seguir la iglesia es el de Cristo, porque esa es la llave, y él es el que tiene la mayordomía, y es el que tiene la llave de la iglesia, y él es el que abre y cierra puertas, Sakataba y Sharrakatae. Por eso tú y yo, Dios decidió abrir una puerta, pero la decisión es tuya y la mía. Él vino a los suyos y no le conocieron. ¿Por qué? Porque se habían quedado en lo que Dios veía en ellos. Y no digo que para ellos no hay salvación, para el que se arrepiente hay salvación, para que todo el que cree en el Señor Jesucristo hay salvación. Pedro, Simón, aún conociendo y siendo hombre judío, y que era un hombre que no sabía hablar porque era un pescador, de lo bajo, de lo pequeño, de lo vil, sacó Jesús para avergonzar a los sabios. Y con él comenzó a fundar la iglesia. Mira cómo es el camino del evangelio, porque no es lo que el hombre piense, es lo que Dios dice de ti. Y Jesús sabía que su misión era hacernos entender cómo se camina en el reino de los cielos. Y aquí está todo en esta Biblia. La forma de caminar, de andar, de mirar. Cómo los reinos de la tierra imitan nuestro imperio. Yo no puedo ir a un... Dios nos vino a sacar de una imitación para llevarnos a la verdad. Amén. Y Cristo, cuando había Céfalo, estás fracasado, tú no estás fracasado, me invitas a subir tu barca. Qué bonito ese caminar. Qué bonito. Yo te voy haciendo una poesía de amor de Dios, del caminar de la iglesia. Y dijo sí, entonces el Señor lo ganó. Y cuando él pescó, él vio su pesca, compartió y se dio cuenta cuántas cosas
y decidió arrepentirse y seguir a Jesús. En el camino, Pedro fue creciendo. Pedro fue creciendo. Y la llamada de la iglesia es a crecer, a tener la visión del reino. Luego viene, pero te quiero hablar hoy, ¿por qué? Porque estoy hablando de esa reflexión. Esto viene de la parte de la reflexión. Porque no hay otro camino que te lleve al cielo que Jesús. No hay otro camino que te lleve a recorrer, llegar al paraíso que Jesús. Amén. Hay una parte que dice Juan amén. Dice que cuando el Señor es llevado a la cruz, Él dice, hay dos, y le dice a uno, debe buscarlo acá. Amén. Él estando en la cruz, Jesús le dice a uno que si quería recibir el reino de los cielos. El otro se negó, pero el otro le dijo que sí. ¿Y sabes qué dijo el Señor Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Estás entendiendo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque nosotros perdimos eso, pero con Jesús lo ganamos. La paz, el gozo, el regocijo, la bondad, el amor. Amén. Amén. Jesús nos enseñó cómo ir al Padre. Y solo entre el cielo y la tierra está Jesús nosotros, porque el que murió fue Él, el que se ganó la llave fue Él, el que hizo todo y lo ha hecho todo eso. Yo estoy celebrando la vida. Esa reflexión de lo que estaba mirando, que cuando Dios cierra una puerta nadie la abre, el Edén, cuando salió Adán, pero Jesucristo es el que abre la puerta al paraíso, a la vida nueva, al pacto renovado, al ver al Padre, a intimar con nuestro Padre. Jesucristo hizo eso. Amén. Pero ayer estábamos mirando que también Jesús estaba preparó hombres en el camino, pero también tenía discípulos como José de Arimatea y Nicodemo, que no se mostraron en todo el andar después, sino en la noche. ¿A qué hora los conquistó Jesús? En un solo momento. Amén. Y dice después, cuando iban a celebrar el Sabbat, quebraban terminaban de rematar y matar a la gente todavía para celebrar una fiesta. Tú estás viendo. Y a veces nosotros queremos a celebrar cosas y sin saber y conocer nuestro corazón. Se estaban preparando para Dios, pero estaban matando. Y ellos estaban allí matando y comprobando si Jesús había muerto. El mismo Dios. Tú no sabes que cuando la gente aborrece a Dios, Dios les aborrece. Pero Jesús no aborreció a él. Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Amén. Hoy en esta suavidad de este día, porque Dios está haciendo cosas, está abriendo caminos donde no lo hay. ¿Qué íbamos a saber tú y yo de lo que iba a hacer Dios? Pero Dios sí sabía lo que iba a hacer, porque Él me envió en la brecha, pero Dios iba a la cabeza de toda su iglesia, porque el que abre caminos donde no lo hay es Dios Altísimo. Y entonces dice aquí que comienza a hacer, que van a preparar el Sabbat, y ellos comiencen a hacer cosas, sacarlo. Bueno, eso sucedió un viernes en la tarde, porque estaban preparando para el Sabbat. Hoy sábado, déjame terminar. Y dice, y el testimonio y el que lo vio da testimonio, Juan capítulo 19, versículo 34. Amén. Pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que salió lo vio, da testimonio, su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Dice para que creamos. Esto no está aquí para contar una historia ni repetir un rito, porque por un rito mataron a Jesús. Por un rito han matado a muchos hermanos. A la palabra se la ha querido sacar de las casas, de los colegios, de la sociedad, del gobierno, pero cuando van
juran sobre una Biblia, dicen que son cristianos y que son de Dios, pero Dios conoce su remanente. En eso sí tenemos que estar claritos todos. Amén. Amén. Y dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, que no sería quebrado ninguno de sus huesos. Entonces él murió. Qué bonito que a él no se le quebraron las piernas, porque a él no. Con él se cumplió todo con nuestro Señor Jesucristo y se sigue cumpliendo porque él no tiene fin, él es eterno. Y él nos muestra de un imperio eterno de nuestro Padre. Y dice que, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, al que traspasaron. Por ti y por mí. Y la gloria de hoy es tener paz. Porque en este momento nadie, todavía un pueblo que estaba llorando, que había conocido esa gracia, que había conocido la paz de Dios, que había conocido el paraíso, al creer y tomar esa paz. Pero estaban como perdidos, no sabían qué estaban pasando. Jesús les hablaba, pero aún ellos no sabían qué estaban pasando. Pero Dios necesitaba aumentar la fe de ellos, sacatarracatabae, como un día, y sigue aumentando la tuya y la mía. Amén. Y viene entonces, y para cumplir un ritual, lo van a meter rápido a la cueva, pero ya aparece lo que no aparecía casi todo. Solo aparece, dice aquí, que después en el capítulo 19, versículo 38, Jesús es sepultado. Toda la Biblia, todo lo que dijeron los profetas, todo lo que se habló de lo que pasaría con nuestro amado Señor, sucedió. Y dice aquí, hermano, lo recibieron como rey y lo sepultaron como rey. Por eso, aunque tú pases circunstancia, aunque tú vivas circunstancia, acuérdate que esa puerta, el enemigo va a tratar de que tú no salgas del mundo, porque este mundo atrapa. Y la única puerta que te puede sacar de la cárcel, ¿cuáles son los cautivos? Preguntémonos por qué Dios envió a Jesús por amor a este mundo. Él no amó al mundo, él amó la tierra, a sus hijos. Él amó al pecador, pero no amó el pecado. Sabía que esa puerta sola podría abrir. Él dijo, y cuando cambiáramos nuestro corazón. Porque dice que mientras tengamos un corazón de piedra, hermanos, seremos presos de los pecados. Pero mientras tengamos un corazón de carne, transformado por medio de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su amor, que es el Espíritu Santo, que los dos caminan juntos con nuestro Padre triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. El cielo estaba amándonos mientras Jesús sufría. Nuestro Padre había puesto a su Hijo a padecer, a llevarse todo lo tuyo y lo mío siendo inocente. Pero tenía que cargarlo uno para decirle al mundo que para Dios nada es imposible. Y salvar un remanente, su remanente que tiene aquí en la tierra y del que ahora tú y yo tenemos que predicar, porque el diablo calla la boca. ¿Por qué? Porque estaba callado 430 años, porque la gente, que vayan los sacerdotes y el pueblo, Herodes con la mesa sentados comiendo con Herodías y la hija. Y había uno predicando en el desierto. La iglesia predica, donde mandó a transformar una nación con el eunuco a Felipe al desierto. Había agua. Con Dios siempre va a tener agua de vida para ti y para mí, porque el don de Dios no se puede perder. Tú tienes que hablar. Y a Jesús lo trataron de callar. Este mundo es como la cueva donde se encerró al Señor Jesús. Ahí, donde lo llevaron a sepultar. El mundo, hermanos, por eso Dios está haciendo cosas nuevas. Cuando ayer meditaba que la puerta y el pasaporte al cielo se llama Jesucristo, es porque tú y yo somos de lugares celestiales. Y de ti está a escoger a dónde quieres ir. Él tiene libre albedrío. Él mostró el libre albedrío en la cruz. Habían dos, pero uno se fue. Hoy dijo, hoy irás conmigo al paraíso. ¿De dónde sacó el Señor a Eva? Cerró, pero la puerta con Cristo está abierta, la de la gracia. Amén. Entonces dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, un hombre muy rico, discípulo de Jesús. Dios no mira a Jesús, Dios no mira estrato, Dios lo que mira es el corazón. Y para lo que te vaya a usar, te prepara. A José de Arimatea, mira para qué preparó Dios a este hombre.
que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato, por miedo a los judíos. Tú puedes imaginar. Y a veces mucha gente que dicen ser hijos de Dios, que aman a Dios, matan. Un convertido, dice, tenía miedo de Dios por la persecución. Por eso, hablar tú de Jesucristo te va a crear persecución cuando tú eres un fiel discípulo y leal discípulo de Jesús. Aquí está una entrada, aquí hay una palabra para nosotros, para todos. Porque el mundo no va a querer que tú conozcas a Dios, porque quiere decir que de la sabiduría de sabios, de la cual Dios hace como nada. Dios quiere que tú entiendas que su sabiduría se llama Jesucristo y que con la sabiduría de Él formó todo el mundo, el universo y todo cuanto existe. Cada médula de tu cuerpo, cada átomo de tu ser, Rakatabaisha. Pero secretamente por miedo a los judíos. Amén. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Al final estaba escondido, hermano, se estaba escondido, pero al final tenemos que mostrar la fe. Tuvo que hablar y llamarse discípulo de Jesús. Eso está ahí en la Biblia. Está escrito que Jesús había preparado discípulos en todas las esferas, en la oscuridad. Iba a ellos en la noche, en el día. Es para todos esto. Y esto que estoy diciendo, José de Arimatea era un hombre de mucho poder para que Pilato lo recibiera y le diera el cuerpo, para que vean las relaciones de Jesús. Amén. Y dice, también Nicodemo, Juan 4, Juan 4, ¿qué dice? Juan 3 y 4, podemos ubicar cómo va trabajando nuestro Señor Jesús. En capítulo 3, Él va haciendo un trabajo, porque Jesús le tocó trabajar con el don de Dios que es el Espíritu Santo, en espíritu y verdad. Pero Jesús, si nos tocamos antes de la samaritana, Él tuvo que tener un encuentro, porque Él, como un hombre sabio que conocía, tuvo que reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Tú eres el Maestro. En la oscuridad, no dejes de todo por temor. Pero al final, hermano, le tuvieron que poner la cara y declararse discípulo. Al final, yo no sé qué prueba, no sé qué viene, no sé qué va a hacer el Señor. Pero yo sé que el Señor está abriendo camino para decirles, qué bueno que tú marches, porque ellos al final también tuvieron que marchar y declararse discípulos de Jesús. Jairo, discípulo de Jesús, el principal de la sinagoga, discípulo de Jesús. Jesús no le negó un milagro, una oración a nadie, porque al final la razón, aunque ellos estaban los judíos que perseguían, ellos mismos se daban cuenta de las injusticias del corazón del hombre, pero Jesús había transformado su corazón para sacarlos de cautividad, de ley de hombre, porque Él vino a hacer abrogar la ley, no la vino a cumplir, Él cumplió la ley. Lo que pasa es que la ley estaba amañada, tenía yugo, y Cristo se lo quitó. Cristo dijo, vamos a hacer algo muy sencillo. Ama a Dios sobre todas las cosas, de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y ama al prójimo como a ti mismo. Y le lanza Levítico 19, versículo 18. No murmures, no hables de tu hermano, no hagas esto, porque de eso se trata. Y ama al prójimo como a ti mismo. Yo no voy a hablar de mí misma. Yo no me voy a maltratar yo misma. Entonces, solamente una persona herida, solo una persona con falta de perdón, solo una persona que no transforma su corazón y que el espíritu de resentimiento que habitó en esos hombres que no perdonaron, no pudieron ser transformados, que no quisieron cambiar su vida. Y sabe una cosa, solo Jesús puede transformar la vida. Estos hombres ricos y todos, no les importó al final la persecución, tuvieron que demostrar su fe, como la invitación de hoy, como le dijo Pablo a Timoteo. Mira, Timoteo, no dejes que te apaguen el fuego, predica y no calles, en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Entonces, qué bonito es saber que este mundo puede ser esa cueva. Hermano, yo quedé ayer. Trataron de matarlo y meterlo y encerrarlo y hacer cosas inimaginables contra un cuerpo
pero es que el Espíritu de Dios no se puede tener, porque la iglesia camina en el Espíritu. Y entonces también aparece Nicodemo, que predicó Jesús en el capítulo 3, que dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Un hombre que se sabía toda la Torá, un hombre que conocía la palabra, que se manejaba con todo el sacerdocio, que era un principal. Amén. Tenía que nacer de nuevo, conocer el camino y la puerta que se abre para la iglesia. La puerta que se cerró es la del Edén y nadie la abre. Pero la puerta que se abre es con Cristo. Así que yo le espero hoy que tú, en esa paz de Dios, transformes tu corazón. Todo lo que hizo Jesús fue transformar nuestros corazones, quitar nuestra verdad, nuestros presaberes, nuestras estructuras, morir al yo, a lo que yo pienso, a la niñez espiritual. Porque aquí se mostró que ellos tuvieron que crecer, José de Arimatea y Nicodemo, que tuvieron que crecer. Amén. Porque ellos lo hacían en lo oculto, pero aquí les tocó declarar su fe. Dice que era discípulo de Jesús, capítulo de Juan 19, versículo 38. Amén. Amén. Y dice también aquí, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras, lo perfumaron. Ellos perfumaron a Jesús. El amor que dio Jesús a ellos se lo devolvieron. Por eso la iglesia habla del amor. Por eso ellos tuvieron que hablar de su amor por los hermanos. Se enamoraron de Jesús. Y entonces ellos tomaron su cuerpo, lo llevaron a sepultar, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas. Ellos lo hicieron. Dos personas que al final tuvieron que ver cómo la realidad del mundo, del corazón del hombre, habían matado al que habían puesto su confianza. Entonces ellos tenían que hay una enseñanza de Jesús para ellos fue: confía en el Señor y no confíen ni en hombres ni en príncipes. Y esa enseñanza para ellos era amar al prójimo, el perdón. Cuando ellos tomaron ese cuerpo de Jesús y lo envolvieron, hermanos, ellos tocaron el cuerpo de Jesús y ellos lo limpiaron, lo aromatizaron. Y así cuando tú coges la palabra, la Biblia, tú la amas, tú la meditas y tú comienzas a conocer el cielo y comienza a perfumarte el cielo con todas las especias de los aromas, de las fragancias, de las ofrendas benditas que llegan al cielo y bajan en respuestas de amor. Estaban tocando lo que habían tratado que habían matado un cuerpo, pero era que ellos no sabían que iban a victoria, pero ellos amaban. Ellos tuvieron que prepararlo y todos supieron que ellos tomaron el cuerpo de Jesús. Amén. Y lo sepultaron. Dios no iba a dejar que cualquier otro tocara el cuerpo de su hijo. Dios no va a dejar que manos sucias toquen su palabra, ni la mano seca. Dios tenía que preparar discípulos especiales para que tocaran el cuerpo de su hijo santo. Y aunque ya no estaba, ya él estaba muerto, Dios, todos los dones de Dios, y tú este vaso de honra, Dios no deja que lo deshonre nadie. Porque Dios prepara personas para que sepan amar lo que Dios ha depositado en ti. Y dice, y el lugar donde había sido anunciado, crucificado, dice, donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Todo lo que Dios te da a ti es nuevo. Amén. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, habían matado a Jesús y estaban desesperados por la fiesta, pero habían matado al Hijo de Dios. Por eso es que van para tribulación. No habla que se perderán, no. Hablan que los que hoy reciban al Señor serán salvos, y los que no cambien su parecer van a tribulación, para que Dios en ese tiempo sean rescatados, como muchos aquellos que no creen ni reciben la palabra del Señor. Amén. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pusieron a Jesús.
Está hablando que fueron dos personas que lo llevaron, que lo prepararon, honraron a... Dice que todo. Por eso la casa tuya tiene que ser santa. Y las personas que toquen tu casa tienen que ser personas que sean santas. No podemos, si no lo sabíamos, en mi caso estoy aprendiendo que nuestra casa tiene que ser merecedora de personas que valoren y den honra a las cosas de Dios. Los que miran, la multitud que caminaba, pero realmente estos hombres prepararon al Señor como hijo de Dios, como hijo digno de un rey. Y tuvieron que declarar su fe. Amén. Y esos hombres, hermanos, dice que no hicieron para detener de que no se diera la resurrección anunciada. Se hizo todo. Como igual se va a detener, el enemigo va a tratar de detener tu camino a la puerta abierta. Por eso tú y yo no dejemos de hablar, porque el diablo va a tratar de cerrar tus oídos, cerrar tus ojos y callar tu boca. Por eso Jesús dijo, yo vine, la gloria de Dios está sobre mí para predicar, anunciar. Amén. Entonces, cuando el Señor se cayó, regresé. Esto es lo que estamos hablando de la meditación de ayer a hoy. Entonces, el mundo en sí es una cárcel. Pero en Cristo Jesús es un paraíso. Porque entonces te va a conocer cómo ir a la casa y cómo llegar al lugar que ha preparado para ti. Lo cual nuestros padres creyeron en nuestro Padre eterno, Dios omnipotente. Abraham creyó y caminó por fe. Estos dos hombres aquí caminaron por fe. Y fueron y reclamaron lo que era suyo. Reclamaron su linaje. Como un día tuyo que no sabíamos, pero llegó Jesús y nos fue enseñando, nos fue instruyendo con la palabra. La palabra está aquí para que nos edifique y la tomemos como nuestra. Este es nuestro poder. La palabra de Dios tiene poder. Rakatabai, sharakatabai. Y entonces ellos tuvieron que mostrar su fe y la reclamaron y la amaron. Y aunque sabían que tenía que dejarla, tenían que esperar a lo que él había dicho. Tenían que esperar a lo que él había dicho. Porque esa palabra que parecía muerta tenía que cumplirse lo que había dicho, que él resucitaría. Entonces, algunos estaban llorando, otros estaban tristes, los demás se habían ido, mataron al profeta. Bueno, todas tantas cosas. ¿Y qué trata de hacer en la opresión del enemigo? Destruir, apartar, separar, dividir. Y eso pensaba Herodes y toda la gente, que habían acabado con el propósito, pero no saben que el Salmo Dios estaba hablando de su ungido. El Salmo 2 dijo, prepárense reyes. No te rías, hágalo con temor y con temblor de este hecho, porque es que el reino de los cielos estaba preparando la justicia para darle a su pueblo amado la oportunidad de volver a casa, de volver a sonreír, de volver a gozarse. Por eso el Señor le dijo, esperen en el Pentecostés, esperen en el Señor. La esperar en el Señor, hermanos, tú no vas a ser defraudado ni avergonzado, porque tu esperanza en Cristo jamás será defraudada, jamás. Él es fiel, justo y verdadero, y su nombre que porta, Rey de Reyes y Señor de Señores. Camino siguiendo al blanco, camino siguiendo al caballo blanco, a Jesucristo, porque su conquista es eterna. Amén. Entonces vamos mirando qué bonito es la manifestación de Dios. O sea que hasta el final discípulos se mostraron. Dios prepara gente, te lleva personas. Tú no sabes, un día no lo vas a volver a ver, pero un día Dios lo va a usar para algo por el cual te movió para enseñarles la palabra. Puede que mucho tiempo no lo vuelva, pero un día tu cosecha la vas a ver. Porque has sido un buen siervo. Amén. En lo poco, en lo mucho, te exalta el Señor. Qué exaltación para esos dos hombres que quedaron aquí cuando mostraron su fe y de quién eran discípulos.
Tú no eres discípulo de hombre. Tú no eres, porque el hombre va a tratar de hacer lo que hicieron los fariseos, de manipular la palabra, de empujarte que tú eres de ellos. Lo único que te puede llevar la palabra y un discípulo de Jesús es a Cristo. A leer la Biblia, a cumplir, a amar a Jesús, a amar verdaderamente, pero también a exhortar. Ahora la iglesia no se puede exhortar. Jesús se exhortó a Nicodemo, imagino cómo sería con José de Arimatea. Y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Pero, ¿cómo es nacer de nuevo si ya estoy viejo? Nacer de nuevo es que en este mundo vas a muerte. Nacer significa vivir. Nacer significa en Cristo es conocer el reino al que tú y yo pertenecemos. Y por una desobediencia, sacaron. Pero Dios es fiel, Dios nos ama. Y yo digo, solo enviaré a el que era capaz. Y pagó un precio. Y la carne, hermanos, sufrió. Pero 3 veces en oración. Él dijo, él sabía que la oración se vence, que en la oración la rodilla. Él cumplió el propósito. Y aquí estaba, ya lo había cumplido. Ahora esperar es que Dios tenía el control. Aquí el Señor, aquí ya tenía el control nuestro Padre. Total. Entonces, hermanos, esta es la puerta del que pague el precio. El precio es que pase lo que pase, en Cristo tú vas a ser vencedor, porque tú vas directo al paraíso. De donde sacaron a Adán y a Eva, tú vas para el cielo. Tú vas a conocer la gloria del Padre. La conocemos aquí en la forma que nos la muestra Jesús por el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo y está Jesús, está el Espíritu Santo. Esa es la verdadera honra de Dios para nosotros. Nosotros como pastores tenemos que ir a la iglesia es a predicar el Evangelio. ¿O no? Eso fue lo que enseñó Jesús. Eso lo enseñó y lo lanzó. Pero también les enseñó a la paciencia del amor. Como qué hermosa paciencia. Que aquí queda retratado que ese principio de la predicación de Juan 3 se vio aquí. Porque como dice Juan 4, Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y verdad, con coraje y leales, que es la palabra que se lanzó en esta iglesia, Courage and Lealty, en este año, para el 2025. Hay que caminar así. Amén. Porque mira quién te va a perseguir. A veces pensamos, muchas veces Dios te llamó, Dios tuvo que enviar a un Saulo, prepararlo, porque los mismos suyos lo iban a matar. Y enviarlo a un pueblo, hasta al Dios desconocido les predicó. Donde no se conocía, o donde había unas personas que tenían, pero Pablo fue imponiendo, mira tú, la humildad de un siervo de Dios. Pero yo te quiero hablar hoy de Jesús, del que pagó el precio. Y aún en el Espíritu, aún Pablo, le fue abierto el reino de los cielos y lo preparó el mismo Señor Jesucristo. Por eso, entonces, vemos nosotros que tú puedes hablar de religión. Religiones hay muchas, pero Cristo es uno, porque Dios es uno. Y la iglesia de Dios y de Jesús está llena del poder de la obra de amor, porque Dios es espíritu, del espíritu de Dios. Nosotros somos un pueblo diferente, no lo dice Deuteronomio. Dios nos escogió, Dios nos llamó a uno, nos sacó de tierras de riqueza, donde los ríos tenían hasta oro, plata, rubíes. Pero lo sacó a un desierto, le quitó toda estructura del mundo y lo llamó pueblo suyo. Por eso el Señor, el desierto, es la forma en que Dios usó para un día llamar a Pedro en el día de su fracaso. Y lo invitó a subirse, que se lo invitaba y le abría la puerta de su barca para subir. Y hoy el Señor te está diciendo que esa cueva no pudo detener la obra, que ese sepulcro no pudo detener lo que ya hoy sabemos, porque yo no festejo, porque Él murió. Yo doy gracias al Señor. La acción de gracias al Señor es transformar el corazón. Hay gente que va a los ritos, hacen lo que hicieron esto, declaran que hay libertad, pero no son libres. ¿Por qué? Porque aún están matando. El verdadero cristiano reconoce que debemos sujetar cosas. Pablo reconoce que debemos sujetar la carne.
Tenía que morir al yo y vivir Cristo. Esto que está aquí sepultado en Cristo es que murió la carne, es que quedó en el sepulcro. Pero Él lo que quiso decirnos ahí es que así como Él venció, tú y yo estamos llamados a vencer. Para abrir esa puerta, para que la puerta se abra, porque Él tiene las llaves. Amén. Ya nosotros caminamos bajo victoria. Nosotros no caminamos como este pueblo que no sabía qué iba a pasar. Tú y yo ya sabemos y conocemos que Cristo venció, que Dios te sacó de cautividad del reino del Hades, trajo la llave y libertó abajo. Porque no iba abajo para dejar que se perdieran. Y luego ascendió, toma Pedro la llave, subió al reino y nos dijo, ve y predica la palabra. Ve y predica la palabra con mi autoridad. ¿Qué hizo nuestro Padre? Luego Jesús cumplió su obra, le habló de su autoridad y luego nos la delegó a nosotros. Digo, esperen a que lleguen, en Hechos capítulo 1:8, a que llegue el poder de nuestro Padre como yo espero. Jesús tuvo que esperar. Y los discípulos del Pentecostés no sabían cómo, pero ellos extrañaban. Ellos estaban reunidos en obediencia, solo falló uno. Pero Dios espera que lleguemos completos, que ninguno de los cabellos de la cabeza de Él se pierda, racataba, porque dijo que ninguno se va a perder. Pero ahora está sentado a la diestra del Padre y está pisando, tiene los pies sobre sus enemigos, están bajo su autoridad y de la cual te dio a ti y a mí. Por eso podemos ir, andar, predicar y hablar. Por eso no podemos callar. Porque el que calla es el mundo. ¿No te acuerdas que el ángel enmudeció a Zacarías porque dudó? Dios no acepta el espíritu de incredulidad. Aquí está demostrado que tuvieron que hablar. Por eso tú y yo tenemos una palabra. Porque el Señor está hablando. Porque cuando tú hablas, tú salvas un alma. Porque cuando tú dejas un tratado, yo una vez dejé esta tarjeta, he dejado tarjeta. Y como me han llamado, que me ha tocado. Dios me dice, deja en esta ciudad esta tarjeta. Y allá me llama y tengo que ir a esa ciudad por una tarjeta. Es una invitación que te hace Jesús a creer, porque para Dios nada es imposible. ¿Por qué entonces Dios necesita? ¿Qué habitaba en los judíos? ¿Qué habitaba? El espíritu de incredulidad. Aún Pablo dice, yo era hebreo entre hebreos e incrédulo. Entonces nosotros tenemos que estar hoy de fiesta, porque algo grande se está preparando. Hoy, hermanos, estaba una fiesta entre los judíos y Zacarías fue preparado en su humildad, en su dolor. ¿Qué sabemos qué dolor lleva tan fuerte? Y cómo adoró en esa noche antes de entrar a la presencia de Dios. Dejó las cargas y en vez de llevar la carga que no tenía hijos, de pronto fue alabanza. Y entonces llegó un ángel, le perfumó y le dijo lo que Dios había escuchado su oración. Y yo creo, hermano, que Dios está haciendo algo, porque Dios escuchó la oración de un pueblo que estaba cautivo. Y mira que siempre el enemigo va a usar muchas cosas para llevarte a cautividad, porque Él quiere mantenernos en el mundo, pero Cristo es la salvación. Tú tienes una tierra, tú tienes una victoria así de allá, tú caminas en victoria. No tenemos excusa ahora que no sabíamos, que no lo conocíamos, que sí me predicaban pero no entendía. Pero tienes la Biblia. Hombres tuvieron que padecer. Esta Biblia está por un hombre alemán, Lutero también, que padeció persecución, duraba 1 año encerrado porque lo iban a matar, la cabeza era pedida, hizo un amigo, lo salvaba, pero cada vez que salía les ponía algo, les pegaba. Esto que tienes aquí fue porque hombres murieron y vencieron el miedo, como José de Arimatea y Nicodemo. Hoy el Señor te está diciendo que el mundo trata de matar y sacar a Cristo de las casas, de los hogares, hacerle un evangelio light. Pero mira lo light mata. Lo que es de hombre mata, pero lo que es de Cristo vivifica. Amén. Entonces mire, pero ¿a quién van? De los cautivos. Dios es experto en el ministerio de la iglesia de Cristo es liberar. Pero eso es para el que crea. Amén. Muestran hombres que aún los perseguidores, ¿saben por qué persiguen? Porque ellos no tenían eso. Y si no lo tenían, preferían matarlo. Hay gente que quiere un ministerio, tu ministerio, y prefiere matarte a que vivas y salves almas.
porque ellos no lo tienen. Eso es un espíritu, hermano, de fariseísmo, y que eso se ve con Jesús. Pero tú no te detengas, porque tú caminas en victoria y ya Él venció. Y si camino te dijo, predica, tú vas con la llave en la mano. Amén. Isaías 43 dice, Sabakai Sharababa 19. Y aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pero ¿qué dice Isaías 42, versículo 9? Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Y antes de que salieran a luz, yo estaba preparando un nuevo tiempo. Como hoy el Señor está preparando un nuevo tiempo para ti y para mí. Como hoy el Señor está haciendo cosas grandes y maravillosas. Haciendo de Jesús y de la palabra de nuestro Padre. Porque dice que para ir al cielo tienes que pasar por la puerta de Cristo. Porque el que fue al Padre fue Él. Y el único que puede abrir la puerta y puede abogar por ti y por mí es Él. Y tú tienes que estar caminando como habla la palabra, como hablan los evangelios. Si Él pudo transformar hombres que no le dio vergüenza, entonces tu fe no puede callar. Y por eso dice Romanos 16, no me avergüenzo del evangelio. Al final pasaron la vergüenza, pero no se avergonzaron, pasó. No nos avergoncemos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para el que cree, y muerte para los incrédulos, para los que no le reciben. Tú y yo somos aquella sal de la tierra que esparció el Señor. La promesa de estrellas como el cielo y como la arena del mar, en la orilla del mar, es porque somos como la sal de la tierra. En toda la extensión de la tierra, Dios tiene uno predicando. Esa es la iglesia misionera. Amén. Amén. No temas, porque igualmente se cumplió. Ellos pudieron hacer lo que se dijo en la Biblia. Lo sepultaron como rey. Amén. Todo lo hicieron. Y aunque muchas personas se pusieron, había un tiempo de silencio. Y el tiempo de silencio de Dios es esperar. Es esperar que Él nos lleve a esa parte que dice. Vamos a Apocalipsis. Vamos un momentico aquí a Romanos. Aleluya. Vamos aquí en Romanos 1, que dice, vamos, que el Señor está dando la palabra y Dios, porque es de la paz de Dios. Amén. Entonces dice aquí, versículo 16, el poder del evangelio. Entonces Jesús cambió la historia. Por eso que tú ves que la fecha antes de Cristo, después de Cristo. Por eso la gran mayoría, a excepción de pocos países, levantan la mano a Dios. Abraham levantó la mano y Dios levantó la mano en Génesis 22, cuando dijo, era promesa hasta que esa fecha, hasta que Dios probó a Abraham, la juró. Esa promesa jurada. Por eso Jesús vino a hablarnos de ese poder del celestial. Dice Pablo, porque no me avergüenzo, capítulo 1, versículo de Romanos, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces, hermano, desde esta paz que nos da el Señor, y desde que, mientras en ese tiempo estaban llorando sus discípulos, estaban tristes, pero tú y yo tenemos que estar contentos, porque a nosotros sabemos cómo termina, cómo comienza la nueva historia tuya y mía, porque Jesús con su muerte dividió un tiempo, rasgó el velo, y la nueva historia de amor inició con los cielos abiertos, donde tú y yo podemos ir al Padre por medio de Él, y esa bondad tuvo un precio de sangre. Y que por ese bautismo de amor del Espíritu Santo podemos ser llamados y sellados por Dios. A nosotros nos va a sellarnos señal del hombre. Dice que el que va a sellar a su iglesia es un ángel. Hermano, me lo mostró el Señor en Uruguay. Tengo la fotito ahí. Un diamante aquí. Y regocijaos. Y damos gracias al Señor porque caminamos bajo el poder celestial. Amén.
Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, nosotros caminamos en un reino sobrenatural. Amén. Hecho por Dios para tener a su hijo como heredero. Y a ti y a mí como coherederos. ¿Qué somos tú y yo? Militantes de una obra de amor. Jesús militó o no militó estando en la cruz. No pagó el precio. El que milita paga el precio. José, Arimatea y Nicodemo pagaron el precio. Nadie que no milite en el Evangelio es hijo de Dios. Hasta que no prediques, hasta que no hables. Dice, a veces pensamos que solo los ministros van a predicar. Dice el Señor, que cualquier persona después que se enamore de la palabra y hable de Dios, como a Apolo le llegará un Pablo y lo ungirá. Apolo está mencionado en la Biblia porque hablaba de nuevo un discípulo bautizado por agua, pero no conocía el Espíritu Santo. Pero esa búsqueda y ese predicar y esa ansiedad llevó a un hombre llamado Saulo, convertido ahora a Pablo, y le dio de ese gozo. Entonces dice, ahí queda Apolos, y Apolo es la iglesia que camina bajo la cobertura de la mano de Dios, del poder de Dios, que es el Espíritu Santo, un regalo de obra de amor de Cristo en victoria, porque Él es la llave. Jesucristo es la llave, no te equivoques, no pensemos en otras cosas. Amén. Y estaba colocando aquí las alabanzas y estoy aprendiendo aquí unas cositas, pero bueno, aquí vamos. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué vino Jesús? A invitarnos a una boda. La invitación de Jesús es invitar a una boda. Amén. Entonces Jesús estaba preparando, ¿sí? Hay un cielo que se está preparando para una boda hermosa y celestial. Amén. Hay un banquete que todo el mundo está preparándolo. Aún los que se han ido, el Padre está enviándote a ti y a mí a que nos retornemos como el que del camino de Maús, que vuelvan a casa y que digan, Padre, contra el cielo y la tierra hay pecado, y se devuelvan su rostro como enemigo y regresen a casa y regresen como una Ruth. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la única puerta, para que sepas que no hay otra, se llama Jesucristo. La otra, hay dos querubines con espadas de fuego, por ahí no pasa nadie. Pero Dios nos dio la oportunidad a ti y a mí para ver ese pacto de amor en Cristo Jesús. Jesús le dijo al preso que le recibió, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Ah? Qué bonito es conocer las palabras de amor de Dios. Cada parte de la Biblia es un poema, porque no todos los poemas hablan, ay, que yo te amo, yo te quiero, que son mis hijos. No, no. ¿Sabes qué habla el poema de amor de Dios? ¿Cómo vivir? Esta es la verdad, nuestra universidad, verdadero aprendizaje. Amén. El mensaje de Apocalipsis 3, el mensaje a la iglesia de Filipo, la iglesia donde le dijo el Señor a Pablo, no vayas hacia, vete para allá. Convirtió a Lidia, preparó Dios el corazón. Hay que tener el corazón preparado. A una divina la hizo libre de las cosas del mundo, de los poderes del mundo, para que entiendas. Pero también libertó a una clase que estaba perdida y aprisionada. Y a través de alabanza y oración hubo un de repente y el cielo tembló. Y entonces bajaron las ayudas para cambiar la casa de alguien que de pronto vivía en oscuridad y metiendo gente a la cárcel, presa, maltratando, y lo sacó. Y él dijo, estoy ciego, no veo la luz. ¿Qué tengo que hacer para ser transformado? Le dijo Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Dios es Dios de familia. Aquel que decide tener familia, aquel que decide ser familia, tiene que permanecer bajo esta. Si tú dices que ama a Dios y quieres agradar a hombre, los fariseos agradaron tanto a hombre que mataron a Dios. Miremos nuestro corazón, porque tu mesa tiene un nombre. Está sentado cada uno de los miembros de tu casa y tu familia en tu mesa. Cristo fue a la mesa de los amigos de Maús que lo invitaron a su casa y mostraron cómo se servía el pan y reconocerán que era el Cristo. ¿Por qué? Porque Él les había enseñado a comer de ese pan. Este pan tiene que estar en tu corazón, en cada día en tu vida, y enamorar a muchos de Dios. Hermanos, con las cosas tremendas que ha hecho Dios. El enemigo va a decir, no, que no. Pero al final estaba José
y Nicodemo allí. Amén. Así que con Dios no demos por vencido. Él sabe lo que hace. Cuando Él te lleva a alguien, se lo predicas, Dios sabe lo que va a hacer. Pero dice el Señor que hay una iglesia que estaba firme, que había una iglesia de Filadelfia. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Hay un ángel. Y me dice, no, que el ángel es pastor, no. Cada persona tiene, dice el Señor, te envío Moisés con ese pueblo y mi ángel irá delante de ti. A Zacarías se le apareció el ángel. Cada vez que Dios te da autoridad y te envía, tienes un ángel, mi ángel que me guarda y que me dio el Dios omnipotente y que me ha acompañado, dijo Jacob. El ángel que había puesto para esa ciudad, esa espada que había puesto para esa iglesia, le dijo el Señor. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¡Qué humildad! Jesucristo. David era hombre, pero dice que él viene de ese linaje. ¿Sabe por qué? Porque él se mantuvo imperfecto, pero él amaba tanto a Dios que le componía salmos. Decía, Señor, arregla mi corazón. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi libertad. Lo preparó Dios. Amén. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso se refiere al Edén y la que abre Cristo. Y dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Le está diciendo el Señor que ha abierto una puerta, que le ha dado una bendición porque no ha negado su nombre. Porque es importante que tú y yo guardemos la palabra de Dios y no neguemos su nombre. Porque en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8 dice que Él conoce nuestras obras y que Él ha puesto una puerta delante de nosotros abierta en un momento de persecución. Esta iglesia estaba cansada, perseguida, pero Dios había decidido, había visto y había probado esta iglesia y había visto su coraje y su lealtad, y acude con su ángel y le dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ninguno es ninguno, la totalidad es Cristo. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Siervo fiel, en lo poco, en lo mucho te pondré. Nosotros, cuando ponemos nuestra mirada en el que murió por ti, por mí, y nos dio vida y nos dio la victoria, y marchamos en victoria, no tenemos excusa, dice Apocalipsis 3, versículos 7 y 8, para callar el evangelio de poder. No tenemos excusa, porque hay gente que pagó el precio. Mucha gente. Abraham pagó un precio, Noé pagó un precio, Abraham pagó un precio, Moisés pagó un precio, Jacob, todos los hombres de la fe de Hebreos 11 pagaron un precio. Y esta iglesia de Pablo pagó un precio. Está hablando que Jesús pagó el mayor precio, pero tú y yo ahora caminamos en victoria. O sea, que no podemos avergonzarnos del evangelio. Amén. Porque entonces quedaremos encerrados en este mundo. Y esa puerta que Jesucristo se abriría para ti y para mí. El Mateo 25 habla de eso. Las virgen se prepararon. Y aunque estaban cansadas, ellas tenían las lámparas llenas. Y ellas estaban atentas cuando el Señor abriera la puerta. Amén. La puerta, aunque la piedra de la cueva se quiso cerrar, no pudieron cerrarla. ¿Sabes por qué? Porque a Cristo es el que abre y cierra la puerta. Así que tú estás ante un ministerio, un reino de poder, de que es el evangelio. Por eso los hombres de fe la predican, por eso tu pastor la predica. Pero hay que llevarlos todos a Cristo, a conocer la verdadera historia de amor. Al final, Nicodemo y José de Arimatea supieron predicar a Cristo. Le dieron aún a su casa, le dieron amor. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja,
Que Dios te guarde y que el Señor haga llover lluvia sobre ti y sobre tu casa. Amén. Porque dice, y porque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No negó el nombre Jesús del Padre, no negó el nombre de nuestro Padre aquí en la tierra. Habló del reino y aunque tenía poca fuerza, dijo consumado es. Luego que se hizo la hora de amor, Rakatabai, Sharababai, Él fue amado. Habían dos discípulos. Habrá gente que te amará. Todo el que te ama te lleva a Cristo. Entonces, Él cambió tu historia, porque después de esta obra, de que no sabía qué estaba pasando, pero Dios estaba preparando un nuevo tiempo como hoy, un nuevo tiempo, un nuevo amanecer, un nuevo tiempo de su amor. Vamos a ver, estamos viendo proezas de Dios en nuestras vidas. Estamos viendo que el Dios de los cielos proveerá, que el Dios de los cielos hará, que el Dios de los cielos, hermano, Dios me dijo ayer algo, Dios me queda asombrada. Solamente conseguir tu sueño, la visión que Dios te da, es suficiente. Eso sostuvo a José, las visiones y los sueños. Amén. Así que hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Yo te invito a creer. Yo te invito a que no busques honra de hombre. ¿Por qué? Porque mira que al final José, Arimatea y Nicodemo tuvieron ellos dos juntos discípulos de Jesús. Qué hermoso. Hay una puerta y se llama Jesucristo. Hay una puerta, la puerta de las ovejas. Y que cuando digamos, ve, Padre, sálvame, Padre, ayúdame, no vuelva y Él nos recibe y nos arrope y luego haga el milagro que tú esperas, o luego te ponga y te discipule, no vuelvas atrás. Amén. Porque Él quiere regar tu tierra. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te abrace, que el Dios de la creación hoy puedas darte más, que hoy el Señor haga cosas más bonitas en tu vida y en la mía, hermano. Yo quiero, amén. Quería poner una salsa aquí cristiana, pero bueno, vamos a colocar y vamos a cambiar esta. Y es que hoy estaba bailando salsa, la de Ruth, y bueno, y con alabanzas bien gozándome, porque estos están celebrando y acordándose de la muerte. Dios dijo, no te acordes de cosas pasadas. Amén. Isaías 43, 18. Mira, va bien. Pon tu mirada adelante porque estoy haciendo cosas nuevas. Dios le bendiga a todo lo que este video va a alcanzar. Dios le bendiga, Señor, le guarde. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Yo te invito a ser inscrito en el libro de la vida. Continuar una vida en Cristo es un crecimiento diario. Esta es una aventura, crecer en Cristo. Hoy yo te invito a participar, a vencer el yo. Pero que iba Cristo. Qué tremenda vencida con Nicodemo y con José de Arimatea. Qué hermosa palabra de Dios. Hoy unámonos en oración, dándole las gracias al Señor. Porque Él fue que hizo todo, galaxias, estrellas. Viene y nos manda de lugares celestes a nosotros aquí con todas las bendiciones espirituales. ¿Cómo no darle la gloria y la honra al Padre? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? Amémonos. Amamos a Dios cuando amamos a los otros. Amamos a otros cuando nos apartamos de lo que nos... Mira, cuando dicen los judíos les perseguía, era que ya habían sido apartados. Y donde Dios te aparta, no importa lo que pase, mantente firme, porque fiel es el que te prometió lo que iba a hacer. Te damos gracias, Señor, y te invito a recibir al Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, como el libro de Hechos, versículo 16, 31. Eso es lo que tienes que hacer, tomar un paso de fe. Y eso en el mundo espiritual es un salto, pero sobre todo decirte que el mayor paso de fe es también ir a las aguas. Dice que sin bautismo, el bautismo circuncida. Entonces damos gracias al Señor por este tiempo. No, cuando nosotros tenemos la decisión, mira las personas a las edades que Juan Bautista bautizaba, cuando tenían capacidad de tomar la decisión. Amén. De ser bautizados, de seguir a Cristo. Amén. Dios dice que en este tiempo bautizará a niños, a jóvenes, a siervos, siervas, a familias, a ancianos, a todos, al que cree. Así que hoy creen en el Señor, porque como dice la alabanza, yo también creo
Y dice, el Señor es grande. El único reino supremo es el de Cristo. Dios la bendiga, mi amada pastora Mari. Yo también. Enamórate del Señor. Léete Hebreo. Uy. Cuando te lees Hebreos, ves todo lo que hizo Jesús. Y nos enseñó a amarnos tanto. Los te adoran, yo también. El cielo, que Dios te bendiga. Hoy demos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que la única puerta se llama Jesús. Ya predicado, no podemos decir otra cosa. Se apartaron para Cristo dos hombres que conocían estructuras, pero hasta que tuvieron el encuentro con Jesús, Él cambió su historia. Cristo cambió la historia. Y ya nosotros no nos acordamos de cosas pasadas, sino de lo que está por venir. Amén. Aleluya. Si los montes se arrodillan, todos se inclinan al Señor. Todos se someten, los mares se someten, yo también. Yo también, Señor. Dícele, Señor. Todo fue creado para Jesús. Y yo también. Si los cielos te obedecen, yo también. Díselo. La iglesia de Jesús adora, es viva. Dice el Señor, dale la gloria a Dios. Vive a Cristo, vive a Cristo, vive a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es el Hijo del gran yo soy. Su palabra es fiel. Él es el que sabe. Es el corazón. Dios le bendiga. Oh, Señor. Dios muda los tiempos y las edades, y pone reyes y quita reyes, y da sabiduría a los sabios. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, porque Él es justo. Que Dios le bendiga.